eh, porque si no, imagínate que hay 50 personas, se complica, más toda la gente que hay en YouTube. Bueno, primero que nada quería darles la bienvenida. Acá hay gente de todo el país, creo que de Argentina, quizás haya alguien también de Uruguay o de Chile, que también se han contactado con nosotros, pero la mayoría de los colegas son... Sí. Perdón, vuelvo a decirlo a los administradores. Silencien a todos, menos al que está hablando, porque si no va a ser imposible. Imagínense que hay 100 personas y a alguno se le escapa el sonido y te va a interrumpir toda la tarde. Avisales, Valeria, por favor, a la gente del foro para que silencien. Bueno, primero que nada, entonces quería presentarme. Mi nombre es Juan Antonio Seda, soy el director de la carrera de especialización en discapacidad y derechos y dictamos el curso, el posgrado sobre discapacidad y derechos todos los años. Y bueno, si alguno de ustedes está interesado, con mucho gusto vamos a dar una charla informativa nosotros sobre el posgrado el día 28 de febrero a las 18 horas. Así que después les pasaremos el, digamos, el ingreso para entrar a ese Zoom, el que quiera participar del posgrado en discapacidad y derechos, que es un posgrado que organiza la Universidad de Buenos Aires desde hace muchos años. Varios de los que van a hablar hoy son graduados de ese posgrado, así que para mí es un honor. Y también nosotros organizamos las jornadas nacionales sobre discapacidad y derechos que van a tener lugar el 4 y el 5 de mayo en la ciudad perdón, el 9 y 10 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Lo digo también para los colegas que están, que hay mucha gente que es de distintas provincias, porque va a haber actividades que van a ser por vía del Zoom también, vía digital. Toda la participación va a ser gratuita en este caso, esta edición, y van a poder participar desde distintos lugares del país presentando ponencias, los que quieran presentar ponencias y los que quieran escuchar solamente, con mucho gusto van a ser bienvenidos. Con todo gusto después les vamos a dar las indicaciones y las pautas sobre cómo presentar esos trabajos, donde quizá uno puede tener algún tipo de experiencia o alguna duda que presentar, son todas bienvenidas. Les decía entonces que la próxima semana, el 28, la próxima semana, no, la otra, el 28 de febrero, va a haber una charla informativa de la carrera de especialización porque se abre la inscripción a la edición 2024 de la carrera de especialización en discapacidad y derechos. Eh, la verdad es que este evento... Perdón, les insisto por tercera vez, pero no solamente porque yo ahora termino, pero para después de la charla va a ser imposible que a cualquiera que se le abra el micrófono... Pero te das cuenta que se le baja solo la voz, digamos, o será el tono de él. Tienen que bajar apagar todos los micrófonos menos el que está hablando, si no va a ser imposible. Les decía entonces, disculpen, ¿me escuchan ahora? Bueno, Escucha, Hay perfecto. nadie. tercera vez que inicio, disculpen la desprolijidad. Hay que pedirle a la gente del foro, primero agradecerle a la gente del Foro de Abogados de San Juan que pudieron este espacio del Zoom para el encuentro, pero después también perfeccionar un poco las cuestiones técnicas, como por ejemplo silenciar a al que no esté hablando, si no va a ser imposible con más de 100 inscriptos que hay, va a ser muy difícil seguir el hilo de las conversaciones. Les decía entonces que el curso intensivo de posgrado tiene una charla informativa la próxima semana, va a ser el 28 de febrero a las 18 horas, y con todo gusto están todos invitados para participar de ese curso.
También quería decirles brevemente y agradecer a la participación y al trabajo que han desarrollado todos los foros, los colegios de abogados que han participado de este evento. Les quiero decir que son los colegios de abogados que tienen convenio firmado con el posgrado. O sea que no es que hemos hecho una selección arbitraria, lo digo porque este ciclo y las jornadas tiene el auspicio de eh, la Federación de Colegios de Abogados de la República Argentina, y lo quiero agradecer, pero no participan de acá todos los colegios porque solamente están los que tienen convenio con el posgrado. Así que hay mucha gente muy, muy valiosa en todo el país que trabaja con este tema, pero aquí hemos priorizado a los eh, docentes y alumnos de nuestro posgrado en Discapacidad y Derechos. Eh, Hay una difícil tarea ahora que es la de tratar de explicar una normativa que salió muy recientemente. Así que va a haber muchas dudas. Yo creo que muchos van a poder responder esas dudas y otras dudas van a quedar un poco a la espera de que, bueno, se vaya desarrollando la actividad. La ley 24.901, que es un poco la norma que nos pone, que está un poco en jaque, es una norma que ha estado judicializada desde su inicio. Fue aprobada en el año 97 y desde aquel momento está en permanente trabajo de los abogados, por eso hay tantos abogados dedicados al tema de discapacidad, porque la ley dice una cosa y en la práctica no se cumple. Así que lo quiero un poco para despolitizar el tema, para decirle, miren, este es un problema que no es de ahora con este decreto, es un problema que tenemos desde hace casi 3 décadas, hace 30 años que estamos con una norma que dice que hay una cobertura integral para las personas con discapacidad y para lograrla uno tiene que acceder a la vía judicial. Así que es un sistema que funciona de mala manera hace más de 30 años. Me parece también interesante para despolitizar un poco el debate y llevarlo al plano de la realidad, decirle que, bueno, en el medio tenemos también un sistema complicado que está vinculado con las obras sociales manejadas por los sindicatos. Este es uno de los pocos países donde los sindicatos manejan las obras sociales. Esa es una medida que tomó en el año 1970 el presidente Onganía, muy discutible, pero bueno, con el tiempo se fue consolidando y ahora hace dificilísimo cualquier modificación. Porque imagínense que tocar el sistema de seguridad social implica tocar intereses de los sindicatos. Así que imagínense lo complicado que es todo esto. Y lo que implica también la necesidad de los familiares con personas con discapacidad, porque aquí hay colegas y abogados, pero también no obsta que también pueda haber familiares, o incluso abogados que sean a su vez familiares, saben lo difícil que es obtener las prestaciones en discapacidad por parte eh, las prestadoras. Así que vamos a tratar de plantear esto con la complejidad y el respeto que se merece, con pluralismo, con apertura, y los invito a todos a continuar con este ciclo que va a continuar en los próximos, una vez por mes, va a ser, y con posterioridad van a tener en mayo la jornada sobre discapacidad y derechos en la Universidad de Buenos Aires. El que no pueda acercarse hasta Buenos Aires, hasta la Facultad de Derecho, va a poder participar a través de los Zoom y las conferencias que va a haber con participación de todos los colegios de abogados que están aquí presentes y que han colaborado a que el posgrado en discapacidad y derechos de la UBA sea hoy en día una referencia importante y de alguna manera un modelo, un ejemplo a imitar por muchas otras entidades que tratan de también proponer un posgrado como el nuestro, o un curso como el nuestro, con toda falta de modestia, tengo que decir que no es tan fácil porque la UBA eh, realmente tiene un prestigio bien ganado. Y tenemos, me animo a decirlo, a los mejores profesores para dar estos cursos. Bueno, les quiero dar la bienvenida entonces, agradecer y darle la palabra ya a Valeria y a Roberto Villallambre, que van a presentar el panel. Muchas gracias y éxitos en las jornadas.
Dale, Roberto. Ah, perdón, disculpen. Quería ver si estaba bien enfocado, me ven bien, ¿no? Sí. Bueno, bienvenidos a esta jornada preparatoria, la primera que se hace, jornada federal, como bien dijo Juan, de las jornadas nacionales de discapacidad y derechos, creo que la jornada 12ª sería, junto con el tercer Congreso Internacional de Discapacidad y Derechos que se va a realizar entre el 9 y el 10 de mayo. ¿Sí? Bueno, en esta oportunidad quería primero agradecer a los colegios de abogados también, que han dado su auspicio e incluso muchos colegas que han colaborado en el armado de esta prejornada. Bueno, lo que nos convoca hoy es el tratamiento, el debate del mentado decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional número 70 del 2023. Es un lujo tener a los tres panelistas que van a disertar sobre este decreto y me gustaría ya comenzar, sin más, por mi querido amigo, el doctor Roberto De Grossi, que es egresado de la Universidad de Buenos Aires, integra la Comisión de Discapacidad del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, es además miembro de la Comisión Directiva de APEVI, la Asociación para la Espina Bífida e Hidrocefalia. El doctor Roberto De Grossi, además, es docente en la carrera de especialización que dirige el doctor Juan Antonio Seda, al cual recién hacía referencia. Roberto, Sí, Roberto, perdón, sí, vamos a cambiar el orden porque ha habido un cambio de último momento, así que va a empezar la doctora Valeria Melacrino perfecto, y perdón. dejamos esta presentación de Roberto y después lo sumamos en un ratito a su disertación. ¿Ah? Bárbaro. Hola, Valeria. Perdón, ¿me pueden ver bien a mí? ¿Me escuchan? Se Sí, escucha bien sí, y sí. se ve perfecto. Bien. Bueno, perfecto, porque tuve una pequeña dificultad con la computadora y estoy entrando con el celular. Pero bueno, Bien, entonces ahí está. Bueno, seguimos, entonces sí, te vemos, Roberto. Adelante, Está bien. entonces sí. Bueno, doctor Roberto De Grossi, ¿qué tal? ¿Cómo andás, amigo y colega? todo bien, todo Recién, bien. bueno, recién te mencionamos, hicimos referencia brevemente hicimos un resumen, un súper resumen de tu currículum, y bueno, ahora te anunciamos como el que va a disertar Bueno, sobre el marco jurídico general del decreto, de lo que son los decretos de necesidad y urgencia y en qué situación actualmente se encuentra el trámite del DNU 70 del año 2023. Así que arranca tranquilo, Roberto. bueno, te agradezco mucho, querido amigo. Bueno, igual que todos los que están aquí presentes, Juan, Valeria, colegas y amigos de tantos años de trabajo en la discapacidad, te agradezco tus palabras. El currículum es exactamente lo que soy, ni más ni menos. Así que bien escueto. Habría que agregar otras cosas, pero no corresponden en este caso. Bueno, primero agradezco la invitación que me han realizado Hola. para participar de este primer panel preparatorio de las jornadas que se vienen en mayo del Congreso Nacional e Internacional de Discapacidad y Derechos en la facultad. Para mí es un gran orgullo y un compromiso muy grande poder dirigirme a todos los colegas y a los que hayan ingresado, familiares, amigos, de personas con discapacidad, al colectivo todo, que evidentemente en estos días está atravesando por una gran preocupación con el tema de la desregulación de las obras sociales, que es el tema que nos ocupa y que nos trae a esta charla. En principio, tal como lo dijo mi tocayo Roberto, voy a hacer un breve pantallazo sobre las normas constitucionales que rigen a los decretos de necesidad y urgencia.
Ustedes saben que el principio general de la Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar. Y no puede en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esto se ve, digamos, limitado cuando circunstancias excepcionales hacen imposible que las leyes sigan su trámite ordinario en el Congreso para la constitución de las leyes. Y siempre y cuando no se traten de determinados temas, como son la materia penal, la materia tributaria, la materia electoral o el régimen de los partidos políticos. De todas las demás materias, el Poder Ejecutivo puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que tienen que estar decididos en acuerdo general de ministros y refrendados conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Segundito, por favor. Bueno, el jefe de gabinete de la Nación tiene 10 días para mandar el DNU, refrendado por todos los ministros, a la Comisión Bicameral Permanente de Trámites Legislativos del Congreso. Esa comisión bicameral tiene 10 días hábiles para emitir dictamen sobre la validez del decreto y enviarlo al plenario de ambas cámaras para que sea tratado. Si la comisión bicameral no se pide en ese plazo, las cámaras deben abocarse de oficio al tratamiento del DNU. Entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, el DNU. El tratamiento se realiza en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, del dictamen producido por la Comisión Bicameral Permanente. El Senado y la Cámara de Diputados solo pueden aceptar o rechazar el DNU, pero no pueden introducir enmiendas, modificaciones o agregados, y se resuelve por mayoría absoluta de los presentes, es decir, mayoría, la mitad más uno. ¿Cuáles son los escenarios posibles ante el tratamiento de un DNU en el Congreso de la Nación? Si ninguna de las cámaras lo trata, el DNU queda vigente. Si una cámara lo acepta y la otra cámara lo rechaza, también sigue vigente. Y solo pierde vigencia el DNU cuando es rechazado por ambas cámaras. ¿No es cierto? Ahora bien, el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional estableció en su momento que una ley especial sancionada por el Congreso debía conformar una comisión especial y permanente para regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Esa ley recién pudo dictarse en el año 2006 y fue la 26.122. Esa ley 26.122 estableció, como su nombre lo indica, el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de legislación legislativa y de promulgación parcial de las leyes. Hola, sí. Bueno. Por 16 miembros, que son 8 senadores y 8 diputados, que para su conformación, que la realiza el presidente de ambas cámaras, debe respetarse las mayorías parlamentarias vigentes al momento de su dictado, de su elección. Perdón, 8 diputados y 8 senadores, designados por el presidente de la respectiva cámara, a propuesta de los bloques parlamentarios, respetando la proporción de cada uno. La comisión permanente elige sus autoridades y procede a emitir los dictámenes. Los dictámenes pueden ser por mayoría o puede haber un dictamen por minoría, pero el presidente de la comisión solo firma el dictamen de mayoría, que es puesto a consideración en el término de 10 días a ambas cámaras. Y las cámaras proceden a analizar el dictamen y a rechazar o aceptar el DNU.
Eso es en principio, digamos así, a grandes rasgos, para no entrar en mucho detalle, porque la cuestión que nos ocupa es mucho más importante, el tema del tratamiento de las modificaciones a la ley de obras sociales. Sí podemos mencionar, y quiero mencionar antes de pasar la palabra a mis colegas, que en los últimos 4 años la Corte Suprema de Justicia invalidó 4 de los 5 DNU que se pusieron a su consideración, con un criterio restrictivo, a través de 2 fallos que yo considero fundamentales, y así los consideró la doctrina. Uno es el fallo Benocci del año 1999, que era un decreto donde se establecía un nuevo régimen de asignaciones familiares. Fue declarado inconstitucional por 2 circunstancias que no se daban en el dictado del DNU. La imposibilidad de dictar las leyes a través del trámite ordinario, que llevan todos los proyectos de ley, y segundo, la urgencia, que debe ser de tal magnitud que no pueda esperar por los plazos normales de tratamiento de una ley por parte del Poder Legislativo. Ya en vigencia de la 26.122, la Comisión Bicameral Permanente de Control, en el fallo Consumidores Argentinos, estableció en un amparo contra el decreto 558 del 02, que modificaba la ley de entidades de seguros, que la Corte estableció su inconstitucionalidad, remarcando que el objetivo de la reforma de 1994 fue atenuar el excesivo presidencialismo y que el Poder Judicial tiene facultades de contralor de los requisitos de los DNU y de verificar que se cumplan los recaudos de necesidad y urgencia, y que la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente al Poder Ejecutivo entre la sanción de una ley o el dictado de un DNU. Ahora, ¿qué pasa con la constitución de esta comisión bicameral? ¿Cuáles son sus alcances? Se ha criticado mucho el hecho de que tiene que aceptar al libro cerrado el DNU, que no puede introducir modificaciones. Pero al mismo tiempo, si bien eso, digamos, desequilibra la balanza que debe existir o el equilibrio que debe existir entre los poderes y el control entre los mismos, se ve, digamos, un poco compensado por el hecho de que en caso de que el DNU sea rechazado por ambas cámaras, el presidente, es decir, el Poder Ejecutivo, no puede vetar dicha ley. Entonces, es como que se compensa un poco los poderes de cada uno y el poder regulatorio que tiene la división de poderes. Bueno, en principio yo quería manifestar estos principios muy básicos en el entendimiento de que en estos días estamos viviendo, por un lado, una catarata de amparos contra los aumentos de las prepagas hacia sus afiliados, por otra parte, presentaciones ante la justicia que seguramente van a llegar a la Corte Suprema de Justicia, como la presentación que hizo la provincia de La Rioja, que casualmente ayer nos enteramos por los diarios que hizo una presentación la gobernación de La Rioja para que la Corte Suprema se expida en el amparo presentado. Por otro lado, la CGT también apeló el capítulo correspondiente a la reforma laboral que trae el decreto, y seguramente va a llegar por vía judicial, obviamente, una vez que se cumplan todos los procedimientos, va a llegar a la Corte Suprema, y próximamente vamos a tener un pronunciamiento sobre este DNU que ha modificado así, en un solo acto, más de 100 leyes y decretos. Bueno, hasta aquí mi participación en esta etapa. Obviamente continúo con ustedes y atento a las preguntas y atento a si hay que aportar alguna cuestión más que hace a este aspecto, y dejaría en el uso de la palabra a las doctoras Melacrina, que creo que es la que me continúa. Melacrina. Muchísimas gracias, Roberto. Brillante, y tu exposición ya seguramente debe estar en la mente de los colegas que te están escuchando,
y ya seguramente están preparando los interrogantes que los vamos todos a desarrollar al final de las disertaciones, ¿sí? Quería recordar, ya que hiciste mención a la cuestión de las apelaciones vinculadas con el aumento de las empresas de medicina prepaga, que después de esta prejornada tenemos la segunda prejornada vinculada con ese tema, ¿sí? Con el tema de los aumentos de las prepagas y los casos jurisprudenciales que en la actualidad se están presentando en diferentes instancias, ¿sí? Bueno, ahora, perdón, ahora vamos a darle va a hablar la doctora Valeria Melacrino, una amiga. ¿Qué tal, Valeria? La doctora Valeria es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro de la Comisión de la Perspectiva de Discapacidad del Colegio de Abogados de dicha provincia. Es además especialista en discapacidad y derechos y docente, actualmente en la carrera de especialización que desarrollamos en la UBA. Así que, bueno, Valeria, bienvenida. La verdad que es un lujo estar con este panel, yo me siento muy honrado por eso. Así que adelante, Valeria, con tu exposición. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Roberto, por la presentación. Veo un montón de nombres y de personas conocidos en lo que me permite ver el Zoom, así que bueno, agradecerles a todos y cada uno de ustedes que se hayan sumado. Es hermoso volver a encontrarnos en este tipo de jornadas federales, en este encuentro particular con esta temática tan compleja que hoy nos ocupa. Siempre de la mano de nuestro director del posgrado, el doctor Juan Antonio Seda, con este equipo que está también en parte organizado por Vale Recabarren, por el Foro de Abogados de San Juan, que siempre nos dan este marco para poder hacer este tipo de convocatorias académicas. Y bueno, primero agradecer a Juan la confianza de darnos esta oportunidad de abrir este panel, hacerles extensiva, sobre todo la invitación a todos los concurrentes para la segunda jornada, como dijo bien el doctor Villallandre, es el 21 de marzo en un tema, bueno, que se las trae, está muy, muy condimentado con sal y pimienta, todo lo que es amparos por el aumento de las cuotas de las prepagas. Entonces agéndenlo ya dentro de un mes, el segundo encuentro con colegas y amigos de excelente trayectoria que seguramente abordarán este tema. Bueno, a mí en esta etapa, después de que Roberto un poco hizo la introducción, ¿no es cierto?, de la naturaleza, por decirlo de alguna forma, del decreto de necesidad y urgencia, se nos ocurrió en este plantel, digamos, que estamos hoy tratando de brindarles información, hacer esta evaluación de, bueno, todavía hay muchas dudas, ¿no?, con respecto del DNU. ¿Está vigente? ¿No está vigente? ¿Qué pasó? Es una pregunta que por ahí los colegas que están asistiendo a la charla la tienen súper clara, pero hay mucha gente, hay prestadores, hay familiares que no saben realmente qué pasa con respecto a la aplicabilidad o la vigencia de este decreto de necesidad y urgencia. El decreto 70 del 2023, desde el día 29 de diciembre, está vigente, a excepción de aquellos casos en particular en donde se ha dado la suspensión por algún motivo en particular a través de alguna acción judicial de amparo, donde se haya decretado esa inaplicabilidad al caso concreto, ¿sí?, para esa persona o digamos, sí, o para ese grupo de personas. Hay todavía iniciado amparos colectivos, no es mi tema, no me voy a introducir ahí, pero bueno, para poder arrancar diciendo que el decreto de necesidad de urgencia al día de hoy está vigente. Entonces, las modificaciones que plantea al día de hoy, y más con los 3 decretos que han sido emitidos ayer y que se han publicado hoy en el boletín oficial, ¿sí?, y que van a entrar en vigencia a partir del primer día hábil de marzo, modifican sustancialmente el marco de cobertura de salud, por decirlo de una manera, que veníamos teniendo. En nuestra etapa anterior teníamos bastante bien diferenciadas lo que eran las obras sociales y lo que eran las empresas de medicina privada, amén de las administraciones provinciales de salud, lo que era el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Estaba todo bastante bien delimitado, con el marco de desregulación económica que se viene a implementar con el decreto de necesidad y urgencia.
Obviamente lo que es el derecho a la salud no escapa a eso, y en un extenso articulado, en este decreto 70 del 2023, se modifican bastantes situaciones puntuales y características que después los decretos emitidos en el día de ayer, 171, 172, no, 170, 171 y 172, imagínense que se publicó hoy, así que traté de hacer un estudio exhaustivo para poder transmitirles algo del articulado y tratar de ser clara y tratar de ser concisa para que se entienda, que a su vez primero los tuve que entender porque no es nada fácil la forma en que está redactado. Entonces, bueno, partiendo del sistema anterior, en donde teníamos como esta división bastante marcada, hoy en día lo que se persigue justamente es con esta tratar de fomentar la libertad de elección, ¿sí?, para los beneficiarios y los usuarios del sistema de salud. Siempre que hablamos de empresa de medicina privada, no tenemos que perder de vista que hay una relación de derecho consumeril por detrás, ¿sí? A diferencia de las obras sociales, en donde los beneficiarios no tienen, digamos, ese paraguas de protección específico, cuando hablamos de empresa de medicina privada, empresas, digamos, que están detalladas en el artículo 1 de su ley marco, la 26682, estamos hablando de una relación de consumo, ¿sí? Es un contrato totalmente distinto al que vincula a las partes en lo que es la relación de las obras sociales con respecto a sus afiliados. Entonces, justamente en pos de tratar con esta desregulación de liberar esta posibilidad, por un lado para los beneficiarios o para los usuarios, ¿no es cierto?, de tener esta libertad de elección, y por otra parte también a los efectos de lo que es la libertad de competencia entre las distintas entidades, ¿sí?, que participan en lo que es digamos, el régimen de cobertura de salud, o el abanico que hoy se ofrece de distintos sujetos que pueden brindar la cobertura del derecho de salud de las personas. Entonces, bueno, en el primer decreto que salió en diciembre del 2023, dentro de sus distintos capítulos relativos a lo que es el derecho a la salud, se abordaron varias aristas, ¿no? Se hablaba de, bueno, uno de los más controvertidos fue el tema de la eliminación del tope a lo que es el aumento de las cuotas de las empresas de medicina privada, que viene también a regular, digamos, los decretos que se emitieron ayer. Anteriormente había un tope establecido en donde, bueno, con respecto a una escala que es el RIPTE, no se podía superar el 90%. Bueno, había toda una relación, digamos, numérica que ponía un coto, ponía un límite para determinados trabajadores, que eran aquellos que no percibían un ingreso superior a 6 salarios mínimo vital y móvil. Bueno, todo lo que es inherente a topes con respecto de las empresas de medicina privada, a los efectos de cobro de las cuotas, se elimina, lo cual es una de las modificaciones que más ruido y más pánico ha causado. Primero, después lo abordaremos bien en el decreto que salió ayer, pero primero porque tenemos un sistema de salud pública, ¿sí? Tenemos efectores públicos que están bastante colapsados en el sentido de que ya previo a esta desregulación de lo que es el sistema de salud, no daban abasto por ahí para cubrir las necesidades de la gente. Tenemos un gran sector de la población que no tiene ningún tipo de cobertura, ni obra, o sea, a lo que eran los efectos anteriores de la normativa, ni obra social, ni empresa de medicina privada. Quizás a lo mejor tenían acceso a la cobertura específica de incluir salud a través de alguna de la pensión, pero había mucha gente que estaba fuera del sistema, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, esta situación de la desregulación económica que permite este incremento indiscriminado, ¿no es cierto?, de las cuotas de las empresas de medicina privada, es como que genera una expulsión masiva por ahí de aquellas personas que venían pudiendo cumplir con las cuotas y que hoy por hoy no puedan hacerlo. Esas personas que se ven expulsadas del sistema de las empresas de medicina privada se van a volcar necesariamente hacia la cobertura de las obras sociales o van a terminar cayendo como una forma residual, por decirlo de alguna manera, en lo que es la cobertura de la cobertura de la salud pública. Lo que nos lleva a preguntarnos qué va a pasar ante la contingencia de tener, ya teníamos más personas, ya teníamos más población que necesitaba de cobertura de salud pública y que la cobertura de salud pública no era suficiente. Entonces, ¿qué va a pasar ahora en este marco en donde esta desregulación permite estas diferencias tan grandes? Si bien existe a través del decreto que se dictó ayer una especie de regulación, llamémosle, a lo que es el aumento de las empresas de medicina privada, en cuanto, por ejemplo, establece como parámetros que no puede ser, primero que tiene que ser el mismo porcentaje de aumento aplicado a todos sus afiliados, y no puede ser discriminatorio. Ese mismo porcentaje tiene que ser aplicado a todo lo que son las cuotas puras,
también tiene que ser, cuando se vaya a aplicar sobre lo que es las tarifas diferenciales por preexistencia o enfermedad preexistente, el mismo porcentaje para todos los casos en particular. Pero bueno, estamos hablando de que en realidad, bueno, también plantea una notificación previa de 30 días corrido antes de la fecha del vencimiento de la obligación, o sea, del pago, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que si bien tienen estas cuestiones administrativas, ¿sí? Como un tope o como una regulación, está totalmente desregulado el hasta cuánto, hasta qué porcentaje. Entonces, es cierto que a través de toda la situación económica que se venía dando en nuestro país, muchos índices de inflación venían, como por decirlo de alguna forma, planchados, y que obviamente que estaban desfasados por ahí los valores que estaban percibiendo por las cuotas. Pero bueno, hoy en día realmente estos aumentos desmedidos, ¿no? Sin tener ningún tipo de contralor, generan esta situación medio compleja de la expulsión de las personas que estaban pudiendo gozar de esa cobertura. Anteriormente se podía acceder a las empresas de medicina privada de forma directa, ¿sí? Como afiliados voluntarios, o a través de las empresas, a través de las obras sociales, derivando los aportes, ya sea de un monotributo o de un empleo, con la retención correspondiente por parte del empleador y el redireccionamiento de esos aportes a la empresa de medicina privada. Y hoy por hoy, con la desregulación, lo que se plantea justamente es la posibilidad de todos los interesados en poder asistir, poder, digamos, adherirse a la cobertura de salud que quieran, de contratar en forma, llamémosle, voluntaria y libre, una obra social o una empresa de medicina privada. Dentro de lo que era el primer decreto de 70-2023, digamos, yo, digamos, por el tiempo que tenemos, me trato de circunscribir más a lo que es, que creo que les puede llegar a resultar interesante, que es la modificación que se da en cuanto a lo que es las obras sociales y la cobertura, porque se establecen dentro de su articulado y de los títulos, se establecen bastantes modificaciones con respecto a atribuciones de la superintendencia, con respecto a dónde se deberían depositar los fondos de las obras sociales. Hay varias modificaciones que por ahí, para la cantidad de tiempo que tenemos en la charla, excederían el poder abordarlo concretamente. Actualizó también el decreto muchas de las denominaciones que por ahí estaban en desuetudo, por decirlo de alguna forma, porque, bueno, la Administración Nacional de Salud seguía figurando en muchos de las redacciones del articulado, cuando en realidad hoy en día quien llevaba adelante determinadas tareas, ¿no? Porque antes realizaba la ANSAL, es la superintendencia. Nos hace también, bueno, digamos, un abordaje de lo que sería la forma de prescribir los medicamentos con respecto al nombre de la droga genéricamente, lo que era la droga genérica y no indicar marcas, pero puntualmente, y lo que a mí más me interesa es, como les decía, abordar el tema de cómo hoy por hoy podemos, en realidad, a partir del 1 de marzo, ejercer este derecho de opción libre, supuestamente, entre las obras sociales y las empresas de medicina privada. No es, digamos, que va a quedar en un marco totalmente carente de normas. Esta libre elección se va a poder dar en tanto y en cuanto a aquellos agentes de salud que pretendan participar de este abanico de prestaciones, perdón, de este abanico de entidades para que los beneficiarios las elijan, deben inscribirse, deben cumplir con ciertos requisitos que establece la autoridad de aplicación, que va a seguir siendo la superintendencia. Las empresas de medicina privada, eso también quiero trasladarle un poco de tranquilidad, porque muchas de las consultas que nos llegan es, bueno, pero hay situaciones que, bueno, muchos de los que estamos aquí a lo mejor tenemos, como en mi caso, personas con discapacidad dentro de la familia, y la preocupación es, bueno, pero a ver, antes siempre se decía que las obras sociales estaban obligadas a cubrir el programa médico obligatorio, y hoy por hoy con la desregulación, ¿qué va a pasar? No, en ese sentido está garantizado que tanto las obras sociales como las empresas de medicina privada que se inscriban en el registro para poder participar en esta libertad de elección de parte de los consumidores y de los beneficiarios, tienen la obligatoriedad de cumplir con lo que es el programa médico obligatorio, y también tienen la obligatoriedad de cumplir la ley 24.901, que es, bueno, como mencionó Juan al inicio, la ley que prevé el marco de prestaciones básicas para personas con discapacidad, para rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad. Entonces, eso como, digamos, como tratando de aportar un poco de tranquilidad en cuanto a la obligatoriedad que van a tener al respecto de estas cuestiones tan sensibles, ¿no es cierto?, tan de duda que genera. Obviamente que las empresas de medicina privada podrán ofrecer, como lo hacían hasta antes del decreto, los planes superadores, ¿sí? Pero bueno, lo que sí tenemos que tener la tranquilidad es que como mínimo deberán cumplir el programa médico obligatorio.
¿Quiénes podrán ejercer esta libertad de elección? ¿Sí? Esto ya está tratado en el decreto 170 del 2024, de ayer, publicado hoy, que entra en vigencia el 1 de marzo. ¿Quiénes podrán optar por esa elección? Únicamente los titulares, ¿sí?, de la afiliación podrán ejercer esa opción. Es una opción que se formalizará y que podrás, mejor dicho, que va a poder formalizarse y que va a surtir efectos, esa elección, ese cambio, a partir del primer día hábil del mes posterior a que esa persona materialice su opción. Tenemos también unas preguntas en donde, ¿qué pasa con las personas que están pagando una empresa de medicina privada? Siempre pensando en una cuestión de permanencia, si existe esa permanencia por 12 meses, porque al fin y al cabo se plantea de que la posibilidad de elección, si bien la persona la puede hacer al momento de iniciar una relación laboral, a ver, me rebobino un poco. Al momento de iniciar una relación laboral, anteriormente, en el régimen anterior, si había una obra social, digamos, de la tarea que iba a prestar ese trabajador, generalmente absorbía esos aportes de forma obligatoria. No era una voluntad del empleador poder optar en ese momento por la obra social, sino que directamente estaba subsumido dentro de la actividad de esa obra social si el trabajo de esta persona se adecuaba a aquella. Hoy por hoy cuando entra en vigencia, se podrá, por más que la actividad laboral tenga una obra social, digamos, en concordancia o que le corresponda, podrá ejercerse esa opción. Se habla de un periodo de permanencia de 12 meses, que también estaba establecido anteriormente. Y bueno, y si equiparamos las obras sociales a las empresas de medicina privada, o si se intenta equiparar en cuanto a los servicios que brindan, ¿qué pasa si yo opto por una empresa de medicina privada y a mitad de camino no la puedo pagar más por los aumentos que tengo? Entonces, ¿qué pasa? Tengo la obligatoriedad de quedarme por un plazo mínimo. Si no la puedo pagar, ¿qué hago? ¿Me quedo sin cobertura? Bueno, en el caso de las empresas de medicina privada y en el caso de que uno esté abonando, aportando de forma directa, en este caso el pago de la empresa de medicina privada, no tiene un periodo de permanencia desde que el contrato se finiquita, ¿sí? O sea, una vez que por algún motivo la persona que aporta no puede afrontar o decide no aportar más, tiene libertad de elección desde ese momento, porque obviamente sería inconstitucional que lo obligasen a quedarse 12 meses aportando, o el término que faltara para cumplir un año, para poder ejercer la opción, aportando cuando por ahí, y más con los aumentos que hay de forma desmesurada, tornaría de imposible cumplimiento el pago, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el tema de los plazos? Les decía, va a regir desde el mes siguiente al que ese beneficiario materialice esa elección con respecto a su decisión de si va a una obra social o a una empresa de medicina privada. También se le ha establecido, se le ha solicitado a AFIP y a Superintendencia de que arbitren los medios necesarios para que esto, que teóricamente debería empezar a funcionar en marzo, comience, ¿no? Porque ustedes piensan que es un sistema que tendrá sus pros, sus contras, pero es un sistema distinto al que se venía llevando a cabo. El tema de la retención de los aportes por parte de los empleadores, el tema del depósito de los aportes por el trabajador. Entonces, bueno, hay un montón de aristas que se tienen que aceitar, porque si esa persona que tenía retención por su empleador decide que el empleador no retenga más y que directamente lo deposite en la AFIP, está establecido que hay un plazo en donde está establecido en los decretos, ¿no es cierto?, dentro de este nuevo marco normativo que tenemos, que el empleador que tenga la obligación, como agente de retención, de retener esa parte del aporte y que por opción del trabajador decida directamente no pasarlo a través de una obra social, sino destinarlo a una empresa de medicina privada, tiene un plazo de 15 días para poder cumplimentar con ese ingreso del dinero, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se pretendía? Era equiparar justamente las empresas de medicina privada con las obras sociales. ¿Y cómo digamos, entonces tenemos hoy en día que quedaría conformado este cúmulo de entidades que conforman y que se van a regir por esta 23660 que ha tenido tantas modificaciones? Bueno, partimos de la base de que tenemos un Registro Nacional de Obras Sociales, que es aquel que lleva a cabo la inscripción de las obras llevaba a cabo la inscripción de las obras sociales, ¿sí? Donde obviamente, previo del decreto de necesidad de urgencia del 2023, había ya una cantidad de inscriptas.
que establece ciertos requisitos para que las mismas puedan incorporarse. Entonces, bueno, aquellas que estaban incorporadas antes de la entrada en vigencia del decreto de necesidad de urgencia 70-2023 no deberán hacer ningún tipo de modificación, pero aquellas que luego de la sanción del decreto quieran sumarse a este abanico, digamos, de posibilidades de oferta, deberán cumplimentar con ciertos requisitos y realizar esa inscripción. No es obligatorio, ¿sí? O sea, es quienes quieran, quienes deseen y que quieran competir en este mercado libre, por decirlo de una forma, de oferta, de cobertura de salud, suena horrible, pero es así, deberán sí o sí inscribirse. ¿Qué pasa con las empresas de medicina privada que obviamente tienen una naturaleza jurídica distinta a las obras sociales, porque obviamente tienen una personalidad jurídica distinta? Bueno, aquellas empresas de medicina privada conservarán obviamente su personalidad jurídica, cumplimentarán con los requisitos establecidos para su validez en el funcionamiento, o sea, la inscripción en inspección de persona jurídica o las que en un futuro vayan a detallarse. Yo por supuesto que tengo un machete, porque esto se publicó hoy a la mañana, así que si me ven que miro para abajo estoy mirando el machete, porque lamentablemente el articulado es extenso. Así que bueno, y lo que intento es no aburrirlos ni marearlos. Por eso hice un punteo para tratar de ser clara. Bueno, con respecto a las entidades inscritas, lo que decíamos antes, sí o sí, tanto las empresas de medicina privada como las obras sociales tienen que garantizar la cobertura mínima del programa médico obligatorio y de la 24901. ¿Qué pasa con la situación de los beneficiarios que pretendan incluirse en la cobertura de un titular? ¿Sí? O sea, en el caso de que tenemos un padre con el hijo del cónyuge, por ejemplo, se establece que, bueno, que ninguna de estas dos, entre comillas, ofertas de cobertura de salud tiene derecho a rechazar estos determinados sujetos establecidos por la ley para que puedan sumarse junto con el beneficiario y van a ocupar, con el beneficiario titular, van a ocupar la posición de beneficiarios no titulares, ¿sí? No se puede rechazar por motivos de discriminación o por motivos sí, bueno, motivos discriminatorios. No se puede, ni las obras sociales ni las empresas de medicina privada pueden rechazar arbitrariamente una incorporación, o sea, dice rechazar sin justa causa en realidad, rechazar la incorporación de aquellas personas que por ley está otorgada la posibilidad de adherirse a la cobertura. Se consideran faltas graves, ¿sí? Ahí en el articulado, yo veo que ahí pasan preguntas, pero no leo porque estoy sin lentes, así que después vos, Vale, calculo que las vas a leer al final, ¿no es cierto? En el articulado del decreto hay dos artículos concretos que tratan acerca de las faltas graves de las obras sociales o cómo serían, digamos, cuándo se darían faltas graves para el cumplimiento de las obligaciones de las obras sociales y de las empresas de medicina privada. En líneas generales hay tres puntos que coinciden, que es justamente el primero que hablábamos era cuando no cumplan con esta cobertura mínima del PMO o de la 24901, cuando no cumplan con la integración de un porcentaje que es del 20%, que es difícil de explicar, pero es una parte de los ingresos que se ingresa al Fondo Solidario de Redistribución. Cuando ese dinero deba ser ingresado al Fondo Solidario de Redistribución y la empresa de medicina privada o la obra social no lo haga, se considerará una falta grave. También tenemos cuando se rechaza injustificadamente la incorporación, que es lo que hablábamos recién. No pueden ninguno de los dos tipos de entidades, por decirlo de alguna forma, refiriéndonos siempre a estas dos puntuales que estamos abordando, sujetar o exigir como requisito para la afiliación, ¿sí? Cuestiones que no estén establecidas en la ley. No pueden exigirle al presunto afiliado, al pretenso, mejor dicho, al pretenso afiliado beneficiario que realice evaluaciones psicofísicas o equivalentes a ese tipo de estudios, a realizarse estudios previos. No pueden tampoco aplicar periodos de carencia más allá de los que están normativamente previstos. Cuando hablamos de periodo de carencia, hablamos siempre de lo que son coberturas por sobre el PMO, ¿sí? Por sobre el programa médico obligatorio. Eso es lo básico que tienen que cumplir desde el primer momento, desde el primer día de alta, de afiliación. ¿Qué más? A ver, que no me quiero perder, que hay tantas cosas que en realidad... Bueno, después, esto es todo dentro del 171, ¿no es cierto?, que es el vigente. Y por último, el 172 tiene un articulado bastante breve y aborda principalmente
el tema de la relación la vinculación que puede existir entre los agentes del seguro de salud, digamos, conformados por las obras sociales o las empresas de medicina privadas inscriptas, permitiendo la celebración de convenios, ¿sí?, con aquellos efectores del subsistema de salud pública. Por decirlo, podrán establecer, en el caso de que afiliados o beneficiarios deben atenderse en hospitales públicos, cuál será el alcance, qué coberturas estarán previstas, o sea, qué tipo de prestaciones estarán previstas, cuál será la forma en que podrán instrumentarse esos pagos, la facturación, cómo se van a dar las autorizaciones. Esta característica de este contrato a celebrarse, que puede llegar a celebrarse, es un contrato, digamos, que justamente contempla la libertad de la voluntad de las partes, ¿sí? O sea, no hay nada, digamos, que lo establezca como una característica o como un listado de requisitos que sí o sí deben cumplimentar para poder celebrar esos convenios. Lo único que se debe cumplir es que para que ese sector público de salud pueda celebrar este tipo de contratos o convenios con las empresas de medicinas privadas y con las obras sociales, debe estar inscritos en el Registro Federal de Establecimientos de Salud. Yo, por el tiempo que tenemos, es más o menos el pantallazo que quise dar de los 4 decretos, ¿sí?, el de diciembre y los 3 de ayer. Sé que quedan un montón de temas por fuera y les pido disculpas porque en realidad entre el tiempo, los nervios de la posibilidad de conectarse al Zoom porque no podíamos entrar, y bueno, y que no quiero demorar más para que pueda seguir la próxima disertante y que quede ese espacio para las preguntas al final. Agradecerles por escucharme y agradecer el marco, como siempre digo, el marco académico. Invitarlos, como dijo Juan, aquellos que estén interesados en hacer la especialización, ¿sí?, la carrera de especialización en discapacidad y derechos que da la UBA, a la reunión del 28 de febrero, que es por Zoom, y también invitarlos, por supuesto, a las jornadas del 10 y el 11 de mayo, que se van a hacer ahí en Buenos Aires, que va a ser por modalidad virtual, o sea que yo voy a ir para encontrarme con todos mis compañeros, y aquellos que no puedan ir nos van a poder seguir por Zoom, y van a poder también presentar sus ponencias, como se hace todos los años. Les agradezco y les cedo la palabra para que puedan continuar. Gracias por escucharme. Gracias a vos, Valeria. Muy lindas tus palabras, muy claras. Quería hacer simplemente complementar el anuncio que vos hiciste. El que esté interesado en la carrera de especialización puede escribir a posgrado.discapacidad@derecho.uba.ar. Corríjanme, Valeria Recabarren, a ver si dije bien el correo, repito, posgrado.discapacidad@derecho.uba.ar. Bueno, a continuación va a disertar la doctora Mariana Barrio Nuevo, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, miembro de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de Tucumán y docente de posgrado de Discapacidad y Derechos de la Universidad de Buenos Aires. Así que, Mariana, todo tuyo. Aclaro, me había olvidado en el caso de Valeria Melacrino, la doctora Barrio Nuevo va a disertar sobre el impacto o incidencia de este decreto 70 en relación con salud mental, internaciones involuntarias, etc. Muchas gracias. Adelante, Mariana. Buenas tardes a todos los participantes en general, y un agradecimiento especial al doctor Juan Antonio Seda y a Valeria Recabarren, que realmente se pusieron todo al hombro para poder realizar esta jornada sobre discapacidad y derecho. Bien, y obviamente, como bien dijeron los disertantes, se los invita al público en general para las jornadas que se van a realizar en mayo en la provincia de Buenos Aires, entre el 9 y el 10 del mayo. La idea es que se haga extensiva a todas las provincias, porque además que el colectivo de la discapacidad lo amerita, sobre todo con respecto a las jornadas de hoy, que es un tema, y ahí creo que siempre es bueno empezar un poco descontracturado. Yo les decía en broma a los disertantes al inicio que nos tocó un tema que es analizar el DNU y salir corriendo como mínimo.
Ahí estaba leyendo, obviamente a posterior se van a contestar algunas preguntas. Nosotros estamos tratando, amena la presentación que hizo acá el doctor Roberto Villallandre, estamos tratando de respetar lo que son los distintos módulos de estas jornadas, ¿bien? Hoy en principio estamos hablando, como fue la temática que nos invitó, a hablar de todo lo relativo a las obras sociales. Luego, otro módulo va a hablar sobre el aumento de las famosas cuotas de las prepagas y de las obras sociales, y a posterior, en el tercer y último módulo, van a hablar de lo que sería la temática de la internación, si tiene o no tiene incidencia el DNU y todo lo que tiene que ver con la legislación vigente. Bien, se agradece y obviamente saludo siempre desde el Colegio de Tucumán, y yo creo que poder hablar de este DNU, y muy bien las palabras con bastante inteligencia del doctor Seda, nosotros estamos por hacer y estamos haciendo, los escuché atentamente a los colegas preopinantes, un análisis jurídico o legal sobre el DNU, pero es imposible, como bien ahí estaba viendo algunas preguntas ya del chat, obviamente al lado de la aplicabilidad del DNU va a estar lo que es el camino de la judicialización para los casos concretos, sobre todo para el gran tema que vendrá posterior, que es el aumento de las cuotas de las prepagas. No nos olvidemos que con todo esto nosotros entramos a un mundo totalmente diferente, y seguramente ustedes, los que están escuchando, tienen una cantidad de interrogantes, porque esto es muy nuevo y sobre la marcha, ante casos concretos, va a traer mucho hilo dentro de lo que es la cuestión de la judicialización. Y como bien lo dijo alguna señora de los almuerzos, el público se puede renovar. Entonces vamos a hacer un poco de resumen con respecto a algunas cuestiones, y voy a actuar un poco como alguien integrante de un público que tanto como nosotros y como el resto puede desconocer referente a este tema. La pregunta de qué trata la regulación de las obras sociales y las prepagas, para ir un poco minucioso y de paso captando algunas interrogantes que en estos días se vinieron planteando a la hora de diagramar esta actividad. Con la aplicación de este DNU, los trabajadores van a poder optar, como bien ya lo dijo en su momento la doctora Melacrino, libremente entre una obra social y una prepaga. Y a su vez los beneficiarios ya no deberán permanecer obligatoriamente, como venía siendo, un año completo en la obra social de su actividad al ingresar a lo que era ese empleo. Bien, el gobierno con este DNU estaría buscando, eso no implica de que sabemos que a posterior hay muchos interrogantes y esto es un camino que recién inicia, el gobierno estaría buscando redundar en un beneficio para los afiliados. Bien, porque se habla de la posibilidad de la circulación del dinero. Bien, de que hoy por hoy reciben las obras sociales sindicales que actúan como intermediarias. Bien, ahora, si nosotros lo analizamos al DNU, siempre tenemos dos veredas. Vamos a tener por un lado las obras sociales y por el otro lado las prepagas. Nosotros, como bien ya lo explicó la doctora Melacrino, nosotros sabemos que cada una de ellas tiene sus regulaciones correspondientes, ¿bien? Pero en esta línea se planteaba ya que durante décadas muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener la actividad, o bien lo que sería el sindicato al que pertenecía. Bien, se supone que con el DNU, estamos hablando siempre de suposiciones, esto recién comienza, mis queridos colegas, se supone que con el DNU se va a poder tener mayor elección. No nos olvidemos que cuando hablamos de prepaga, la población que aporta una prepaga, hay una brecha generacional entre los 18 y los 30 años. Y sabemos que cuando hablamos de obras sociales
y hablamos de los aportes sindicales, ya estamos hablando de una persona que está en una relación de dependencia y que seguramente va a pasar esa brecha generacional. Obviamente nosotros también por un lado sabemos que las prepagas dan determinadas prestaciones que no tienen siempre la misma completitud que las prestaciones que dan las obras sociales. La idea no sería en principio desarmar aportes y contribuciones que hasta ahora ejecuta la Superintendencia de Seguro de la Salud. Se supone que todo esto estaría para optimizar la circulación del dinero entre las prepagas, las obras sociales y los beneficiarios de la seguridad social. Nosotros nos tendríamos que preguntar, como para poder entender esto, que es tan nuevo y que seguramente a posterior cada colega desde sus estudios jurídicos va a tener que hacer el estudio correspondiente cada vez que lleguen los clientes, ¿bien? ¿Cuál sería el organismo a cargo de la aplicación de esta medida? Nosotros sabemos que la normativa estaba controlada por la Superintendencia de Seguros de Servicio de Salud, que además de motorizar los cambios, supervisará los aportes y contribuciones tanto a las obras sociales como a las prepagas. El dinero, tanto que se habla de la circulación dineraria en todo este circuito, el dinero va desde la AFIP. Todos nos asustamos, creo, cuando tocamos este tema. El dinero va desde la AFIP a través de la declaración jurada de los empleadores o del pago directo del monotributo, ¿bien? Directo a las obras sociales sindicales. Acá también no podemos dejar de hablar de lo que sería el aporte que haga el monotributista, ¿bien? Entonces, acá como lo voy a volver a repetir como para que no tengamos inconveniente, el dinero va desde la AFIP a través de la declaración jurada de los empleadores o del pago directo del monotributista, directo a las obras sociales sindicales, menos los que se mandan al Fondo Solidario de Redistribución. ¿Por qué? Porque este fondo se conforma con las erogaciones de los monotributistas, obras sociales sindicales y empresas de medicina prepaga. Bien, los argentinos que se encuentran en el sistema de salud privada continuarán acogiéndose, como bien estaba diciendo en su momento la doctora Valeria, a los contratos vigentes con sus prepagas. No obstante, podrían optar entre mantenerse en esas prepagas o poder redireccionar los aportes a las obras sociales. Nosotros, en este momento, la pregunta sería, ¿qué va a pasar con los jubilados? Es un tema tan nuevo, tenemos muchísimos interrogantes y obviamente consideramos que no va a ser la primera jornada que para poder tratar un tema tan importante como la obra social y la salud de la población. Los jubilados tendrán la posibilidad de elegir entre obra social y prepaga. Obviamente, nosotros sabemos que las entidades formarán parte del Sistema Nacional de Seguro de Salud y destinarán sus recursos en forma prioritaria a esas prestaciones. ¿Por qué en forma prioritaria? No nos olvidemos que si estamos hablando de los jubilados, estamos hablando también de un sector vulnerable que es el adulto mayor. Se establece como beneficiario de las entidades a los trabajadores que presten servicio en relación de dependencia, ya sea obviamente en el ámbito privado o en el ámbito público, y también a los jubilados y pensionados nacionales. Si se dan cuenta todo lo relativo a algún posible interrogante que tenga que ver con esto, va tocando paulatinamente muchos de los sectores que tenemos en la población. La elección entre una obra social y una prepaga se puede llevar adelante desde el momento en que se inicia la relación laboral. Los beneficiarios podrán optar por ejercer ese derecho una vez al año.
en cualquier momento desde que comience el contrato. Bien. Obviamente nosotros estamos hablando, como bien decía la doctora, la relación que existe entre una prepaga y el beneficiario, es imposible no hablar de una relación de derecho de consumo, por un lado. Y nosotros sabemos que cuando hay aumentos, esta persona que tiene una cobertura determinada ante una obra social va a poder o judicializar la situación o va a poder hacer previamente los reclamos correspondientes. ¿Por qué? Porque hay que verificar si ese beneficiario, en el caso concreto, estaría recibiendo las prestaciones básicas que por ley le corresponde cuando tienen alguna situación de salud. La superintendencia de lo que es de seguros de salud carecerá de autoridad, y creo que seamos conscientes, el DNU no es algo que le guste a todo el mundo. Hay algunos sectores que no van a estar de acuerdo porque de una u otra manera se sienten que el DNU está tocando alguna órbita de lo que sería su competencia. Bien, ahora la Superintendencia de Seguros de Salud va a carecer de autoridad para establecer los precios de las cuotas, porque se supone que como va a haber una circulación del dinero y hay una libre elección, ya entran a jugar otros factores para lo que sería el aumento de estas cuotas. Si una compañía de medicina prepaga, se dice por ahí, llegaría a declararse en quiebra y hasta suspender sus operaciones, o por qué no cerrar, la autoridad de aplicación no transferirá la cobertura de salud con sus afiliados a otros prestadores. Bien, acá hay un ecosistema que nosotros tenemos que analizar. Nosotros tenemos que tener bien en claro cuál va a ser la redirección de lo que serían esos aportes de la prepaga a la obra social, porque no nos olvidemos que si yo opto por tener una obra social, la autoridad de aplicar, lo que sería la autoridad de aplicación, no la que vea los topes de los aumentos de la cuota, va a ser la superintendencia. Bien. No se establecerán tarifas mínimas obligatorias para los servicios ofrecidos. Y aquí no me queda otra que ser un poquito el abogado del diablo en esta situación. ¿Por qué? Porque por un lado me dicen que no va a haber una tarifa mínima obligatoria, pero la pregunta sería, ¿hasta dónde se van a llegar los aumentos? Obviamente ese es un tema que tiene que ver con el otro foro, bien, que se va a dar en breve, pero en un principio ya lo veníamos escuchando y ya veníamos leyendo, sobre todo algunos materiales de las autoridades de lo que serían las medicinas prepagas. Las prepagas ya venían advirtiendo que el aporte directo a ellas no va a implicar una posibilidad que baje la cuota. Obviamente sabemos que eso va a traer elementos de judicialización con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque con este DNU, lo que se deja de lado y lo que se pone en boga es la expresión desintermediación. Seguramente las prepagas van a decir que con la desintermediación no es que van a tener un tope, ¿bien? Porque ahora va a haber una puja con respecto a las prepagas y con respecto a las obras sociales, porque hay un ecosistema que va a recibir todo lo que implica el vaivén de la aplicación a los casos concretos. Por eso, como bien decían tanto el doctor Roberto y la doctora Valeria al inicio, este tipo de reglamentaciones, que es muy nuevo en el país, va a dar muchísima tela para las cuestiones que los abogados comiencen a recepcionar la problemática. Porque en principio nosotros podríamos analizar lo siguiente: el trabajador debe derivar el 9% de su salario bruto a la obra social, que ahora tranquilamente se va a reemplazar con una prepaga. Bien.
A su vez, el empleador aporta un 6%. Del 9% más el 6%, estamos hablando de un 15%. Ahora, de ese 15%, las obras sociales que tienen acuerdo con las prepagas, hasta ahora les transferían un 12 o un 13%, pero por eso sale la palabra desintermediación. ¿Por qué? Porque como había un acuerdo entre la obra social y la prepaga, con respecto a este porcentaje del 15%, se quedaban con el 2 o 3%. Y burdamente, algunos consideraban, para utilizar alguna expresión, lo que sería ese peaje por tener una etapa intermedia de la recepción de lo que es el aporte. Obviamente nosotros sabemos que, como bien se dijo al inicio, hay muchos que ya presentaron amparos, las cuestiones sindicales por un lado, algunas que otros particulares por el otro con respecto a esta situación. Entonces, como para poder ser un poco claro, ya que es un tema bastante complejo y sobre todo los abogados, que no nos gusta hablar de números, ¿bien? Nosotros sabemos que el trabajador debe derivar el 9% de su salario bruto a la obra social, ¿bien? Y el empleador aporta el 6%. De ese 15%, las obras sociales que tienen acuerdo con las prepagas, hasta antes del DNU, le tenían que transferir del 12 o del 13%, pero ellas se quedaban con un 2 o un 3%. ¿Bien? Y se supone que por este circuito de derivaciones de porcentaje se podrían abaratar las prepagas. Bien, nosotros sabemos que hay un circuito mayor para poder analizar y este camino recién nos comienza a todos, colegas. ¿Por qué? Porque no todas las prepagas van a mantener los mismos techos de sus cuotas. Bien, ahora, el aporte obligatorio seguirá siendo el mismo. Bien, pero habría que analizar que no alcance para cubrir la cuota de la compañía. ¿Qué pasaría si ahora la prepaga a mí se me encarece? Y obviamente voy a tener que judicializar. El aporte es el mismo. Tenemos el 9 por un lado, tenemos el 6 por el otro, que equivale al 15%. Ya se va lo que es el peaje porque entra la expresión de la desintermediación. Bien, entonces se supone en principio que según este camino, las obras sociales no podrían aumentar tanto sus cuotas. Bien, el aporte obligatorio seguiría siendo, como ya se dijo, el mismo. Bien, pero ahora, ¿qué es lo que podrían decir las obras sociales? Que ese extra que le entraba, que era entre el 2 o el 3%, era lo que provocaba que la obra social mantenga la cuota determinada, porque con ese monto, ¿qué pasaba? Se podía hacer cargo de prestaciones que implicaban un costo mayor. Si se dan cuenta con este circuito, la prepaga no va a recibir, obviamente, en virtud del circuito. Entonces, la pregunta sería, por un lado, por toda esta situación, las prepagas pueden justificar un aumento y por el otro lado, la obra social también. ¿Por qué? Porque ya no se van a quedar con ese 2 o 3%. Bien, estamos haciendo un análisis de lo que es la realidad que podría pasar. Cada abogado, cuando reciba su cliente en el estudio, va a poder analizar los casos concretos y hacer las presentaciones, ya sea recursos de amparo y todo lo que eso implique. Ahora, la retención de una obra social es utilizada para coberturas que no dan las prepagas. Bien, ustedes seguramente, los colegas que están en el Zoom, son beneficiarios de una obra social y a la vez también de una prepaga. Y en principio nosotros sabemos que la retención que nos hace la obra social es utilizada para coberturas que no dan las prepagas, pero ahora,
las obras sociales sindicales aportaban un 15% al llamado Fondo Solidario de Redistribución. ¿Por qué aportaban ese para tratamientos crónicos, bien, o prolongados? Inclusive, y ahí entra lo que nos toca a nosotros, todo lo relativo a la drogadicción, al alcoholismo, que toca la cuestión de la salud mental, y el tema propiamente dicho de la discapacidad. Con la nueva reglamentación, las prepagas deberán enviar un 20% del aporte a ese fondo. Si las prepagas envían un 20% de aporte, ¿qué es lo que va a pasar? Como no era un gasto que estaba dentro del balance de la prepaga, pueden justificar la posibilidad de la elevación de la cuota. No sé, colegas, si me van siguiendo con el pensamiento. Bien, puede llegar a elevar el valor de la cuota. En el mundo privado, nosotros sabemos que las prepagas admiten que no van a competir contra obras sociales sindicales fuertes, como ser indistinto. Si alguno de los colegas es docente y tiene sus críticas con sus obras sociales, no van a competir directamente con la obra social del docente, con la de los obreros de construcción. ¿Por qué? Porque este tipo de obras sociales cuentan con redes de salud que generalmente se manejan a costos bajos. Y como ellos ya tienen que hacer un aporte del 20% de ese fondo, van a tener la justificación directa para poder tener el aumento de su cuota. ¿Bien? El plan de desregulación de este gobierno hace foco a las entidades de salud reguladas a nivel nacional. Bien, es decir, que en caso que se trate de una obra social provincial, el funcionamiento va a depender de lo que implica las autoridades y la legislación de la provincia en cuestión. Bien. Yo estoy tratando de hacer, de acuerdo a lo que la doctora Valeria me ha dado un pie para poder hablar un poquito de esto, y ya obviamente ya me queda muy poco para terminar con la locución, así ya dejemos abierta la posibilidad de las preguntas y seguramente los otros colegas disertantes también vamos a poder responder algunas de ellas. Yo creo, doctores, que los interrogantes van a seguir por un buen tiempo. Estamos hablando de un decreto que, como bien decía la doc, y ahí estoy viendo que los colegas lo están pidiendo, recién ayer hemos tenido los decretos reglamentarios. Recién ayer, a última hora, hemos tenido en el boletín oficial el 170/2024, el 171/2024 y el 172. Así que imagínense lo que va a ser marzo, abril y mayo, cuando a la hora. Para mí, ¿cuál va a ser el factor más grande? Como bien lo dijeron los demás colegas, ¿cuál va a ser el factor más grande de judicialización? El tema del aumento de las obras sociales o de las prepagas a nivel cuota, y obviamente cuando hay una quita de prestación, que no siempre esa quita de prestación, y lo sabemos desde hace muchísimo tiempo atrás, no implica por la llegada del DNU. Siempre por una cosa u otra hubo un conflicto con las prestaciones básicas, a pesar que tenemos una ley que reglamenta el ejercicio de manera obligatoria de prestaciones básicas y sobre todo para el colectivo de la discapacidad. Bien. Ahora la pregunta sería cómo se van a organizar los aportes de las obras sociales, como para cerrar. ¿Cuál era la idea? Yo le decía a los colegas, preguntas tenemos miles, incertidumbres más que preguntas, teniendo en cuenta que esto es muy nuevo. Entonces nos pareció lógico que cuando hagamos la distribución de tareas para el día de hoy,
que uno de nosotros podamos hacer como si fuera que estamos con la pregunta y también la tendríamos a la respuesta para que de manera paulatina podamos poder entender un poco lo que implica todo este ecosistema, que seguramente si ya es un dolor de cabeza, imagínense a posterior, porque tenemos que estudiar bien, bajo este nuevo esquema, los aportes al Fondo Solidario de Redistribución por parte de las obras sindicales se van a mantener en un 15%. Bien, las obras sociales a este Fondo Solidario de Redistribución va a mantener lo que venía siendo un 15%, mientras que las prepagas y otras instituciones adheridas deberán contribuir con un 20%. Y como se dijo anteriormente, para la prepaga, ese porcentaje dado a este fondo no estaba dentro de su balance. Por lo tanto, van a encontrar ahí un fundamento para justificar el aumento de la cuota. Bien. Aquellas entidades que decidan no inscribirse, bien, en todo lo que implica el registro que va a tener, porque ahora va a entrar a jugar un registro que es el RENA, que va a recepcionar a las nuevas visitas. Y las nuevas visitas, ¿quiénes son? Las prepagas, la medicina privada. Bien, van a seguir operando bajo la ley 26.682. Bien, entonces, las obras sociales sindicales, como ya se dijo, van a mantener el aporte al Fondo Solidario de Redistribución por un 15%. Las prepagas van a contribuir con el 20%. Aquellas que no quieran ingresar al RENA van a seguir operando bajo la ley 26.682. Bien, la implementación de esta normativa va a subrayar siempre la autonomía de la prepaga y las obras sociales respecto de su modo de operación y obviamente respecto de la obligación en cuanto a las prestaciones básicas que le tienen que dar a los beneficiarios. Bien, en principio, como bien dijo la doctora, y para cerrar, este decreto tocó muchísimos ámbitos de aplicación. El tema que nos atañe hoy, y muy bien lo estuvieron explicando los colegas preopinantes, era el tema de la desregulación de las obras sociales, y seguramente se escuchó con atención lo que dijeron los colegas, así que bueno, hasta acá nomás, cualquier cosa, ya los dejamos a los organizadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Barrio Nuevo. Bueno, ahora Valeria Recabarren, vamos a empezar con las preguntas de los oyentes concurrentes. A ver. Acá estamos leyendo las preguntas en el chat del Zoom y también en YouTube. Han surgido varias dudas, no varias dudas, varias preguntas e inquietudes. Como dijo la doctora Barrio Nuevo, es un tema, y también la doctora Melacrino y el doctor de Grossi, un tema reciente que da como para seguir investigando y no es un tema cerrado lo que se ha dicho acá, así que en las preguntas hay mucha variedad también de dudas y ahí vamos a ir contestando en la medida que nos dé el tiempo y las posibilidades. Nos llega una primera pregunta que dice, ¿qué pasa si uno es adherente voluntario en una prepaga y tiene que pagar la obra social del monotributo? Porque no está en relación de dependencia y la prepaga no acepta que se deriven los aportes del monotributo para la prepaga. ¿Se entendió? Repitamos de nuevo por las No, dudas. si querés, yo me bueno. imagino la persona que no está en Bien. relación de dependencia, que aporta al monotributo y que hoy por obligación tiene que hacer el aporte a la obra social. Bueno, si me permiten los colegas responderla, yo creo que Sí, eso va a quedar doctora. dentro del marco de lo que estableció el decreto de necesidad de urgencia del día de ayer, que justamente exhorta a lo que es la AFIP y la superintendencia a que arbitren todos los medios necesarios y que adecúen toda la normativa para que esto se pueda implementar, porque lógicamente si esa persona opta por hacer su aporte o opta por la cobertura de salud de una empresa de medicina privada, sería totalmente
confiscatorio, digamos, que obligatoriamente debiera seguir abonando un aporte a una obra social que no está eligiendo, no está dentro de su ámbito de elección. Son cosas creo que van a tener que aceitar para que esto realmente funcione. Bien, gracias, Sí. Valeria. No, seguramente, un agregado, obviamente, Sí. seguramente va a haber una, digamos, subreglamentación por parte de la autoridad de aplicación, aclaraciones, etcétera, ¿no? No, la cosa no termina acá, vamos a tener que seguir leyendo, ¿no? Así que bueno, Claro. Valeria, Por eso esto es un primer paso que estamos dando con exacto. esta charla, justo que ha salido a la madrugada los decretos Bien. reglamentarios y bueno, seguimos estudiando y seguramente surgirá otra actividad u otro encuentro para avanzar en esto que va a surgir. Les dejo otra pregunta que nos llegó en el chat. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad que tienen incluir salud por la pensión no contributiva por invalidez? ¿Podrá elegir una obra social o prepaga? Sí, puede elegirla. No habría ningún inconveniente porque ahora con la liberalización que a lo que se pretende, de acuerdo al espíritu de este DNU y de la política económica en general del gobierno, es que los particulares contraten entre sí con total libertad. Entonces una persona con discapacidad, si quiere contratar con una prepaga, puede contratar, siempre que la prepaga lo acepte. Ese es el tema. Por lo general, las personas con discapacidad hasta ahora tenían muchas dificultades con las prepagas, ¿no es cierto? Así es. Ay, Así es. perdón, quería No sé complementar. si están de acuerdo o Sí, pueden yo alimentar quería, esta respuesta a mis colegas, pero yo creo que una persona con discapacidad, en principio, es una persona. Por lo tanto, está en capacidad de contratar con quien quiera. Yo quisiera decir algo con eso, porque a mí no me queda tan claro qué va a pasar, porque recuerden que el programa de Incluir Salud no es propiamente una obra social. O sea, es un programa del gobierno que le otorga determinadas prestaciones, pero que si bien en algunos fallos se lo ha tomado, mejor dicho, se lo ha equiparado a la obra social a través de aplicarle la 24901, para mí no está tan claro. No, sobre todo porque no están los fondos. O sea, tengan en cuenta que la idea de igualar obras sociales y empresas de medicina prepaga surge de que el trabajador aporta un dinero. En cambio, la persona que está en el programa Incluir Salud no aporta dinero. No aporta dinero. Recibe la prestación sanitaria del sistema estatal. También quería hacer un agregado, discúlpenme, coincido con ambos y tengan en cuenta que, bien decía el doctor Seda, no es una obra social, pero tampoco, también es opcional, no es obligatorio, ¿no? Eso mucho antes del dictado del decreto y actualmente, ¿no? Bien. Perdón, ya está. Bien. Es todo un desafío. Y acá les acerco dos preguntas que están, creo yo, relacionadas para que conteste, que considere mejor y si no en conjunto, como lo venimos haciendo, ¿ah? ¿Puede la prepaga u obras sociales dar de baja a un afiliado que en el transcurso de su afiliación presente una discapacidad? ¿Qué pasaría con las preexistencias y en el caso de las personas con discapacidad en el ejercicio del derecho a opción o cambio entre obra social y prepaga? Vale, perdón. Sí. A eso iba, digamos, a las enfermedades persistentes. Digamos, la prepaga a veces no te toma por tener una enfermedad persistente. Entonces, Claro. ese es el inconveniente que tenemos las personas con discapacidad. O sea, pues, ya venimos con una determinada enfermedad y por lo que estuve viendo, no modifica la ley, el decreto. Bueno, estuve viendo los decretos que nombró la colega de Córdoba hoy a la mañana, lo estuve leyendo a los tres, digamos, y son bastantes. Y en ningún lado habla de la persistencia de las enfermedades. O sea, yo no sé cómo se va a manejar el tema
de las Claro. obras sociales y el tema de la prepaga con respecto a las enfermedades persistentes. Y también teniendo en cuenta lo que dijo el doctor que no recuerdo el nombre, eh, la política de mercado que tiene este nuevo gobierno, que es el contrato, digamos, entre particulares. No sé cómo va a proceder el nuevo sistema de salud. Quedan muchas aristas por ver y por responder. Tal cual. Sí, Bien. si me permiten tomar las preguntas para tratar de responderlas en conjunto. Yo siempre digo, bueno, todos los que me conocen saben que soy abogada amparista de corazón y que tengo la docencia como, como flor de piel. Acá a mí lo que primero me gustaría hacer es, bien como dijo el doctor Cero, nada dicen los decretos con respecto al tema de las enfermedades preexistentes. ¿Sí? Primero que nada, la pregunta que hizo alguien en el chat en cuanto a qué pasaría si una discapacidad, por lo que entendí, sobreviniente, se le presenta a una persona en el transcurso de la relación, sea con una obra social o con la prepaga. Bueno, nunca una situación discapacitante puede ser motivo de desafiliación ni de baja, ¿sí? Lo que pasa es que, de alguna manera, ese marco normativo que yo mencionaba antes del decreto de diciembre de 2023 establecía la diferencia para las empresas de medicina privada a través de lo que era el formulario de la declaración jurada, en donde cada pretenso adherente tenía que informar sus cuestiones de salud, manifestar claramente si tenía alguna discapacidad o alguna enfermedad preexistente. ¿Qué pasa? También ahí hay una arista en donde no toda situación de salud puede ser considerada enfermedad preexistente y no toda situación de salud puede ser considerada discapacidad. Entonces, una persona que nace con síndrome de Down y va a pedir una afiliación a una empresa de medicina privada, ¿tiene una enfermedad preexistente? La jurisprudencia dice que no. Esa persona nace con síndrome de Down, no le preexiste a la persona, nace con, entonces no puede tomarse como una enfermedad preexistente, con lo cual no podría aplicarse, teóricamente, por lo que conocemos hasta ahora, ninguna tarifa diferencial. Ahora bien, las situaciones de desafiliación o de baja, entiendo, en el caso de las empresas de medicina privada, por lo que alcancé a leer, soy un humano, leí hoy, terminé unos alegatos y tengo 2 niños, entonces puedo seguramente incurrir en algún furcio, pero bueno, por lo que yo alcancé a interpretar, y esto lo digo yo nomás, como Vale Melacrino, yo entiendo que no modifica sustancialmente el tema de las enfermedades preexistentes. Siempre uno trata de establecer qué es lo que pasa con una persona con discapacidad o con una enfermedad preexistente que va a pedir el alta a una empresa de medicina privada. Por supuesto, siempre salen corriendo despavoridos porque la empresa le dice, bueno, tenés que pagar 50 cuotas de 300.000 pesos y la persona sale así como que dejando el humito cuando sale corriendo. En realidad, no está dentro del ámbito o por lo menos no estaba dentro del ámbito de actuación de la empresa de medicina privada, determinar si corresponde o no corresponde la tarifa diferencial, cuál es el monto que correspondería abonar por esa tarifa diferencial y por cuánto tiempo, en el caso que corresponda, se debería abonar esa tarifa diferencial. Esas son cuestiones que estaban dejadas a cabeza, digamos, de la Superintendencia de Servicios de Salud. Yo no leí, y los colegas o los asistentes me podrán corregir si ellos leyeron algo en contra, de que eso se modifique. Entonces, ¿la prepaga va a tener derecho de cobrar alguna tarifa diferencial por una enfermedad preexistente? Factiblemente sí, pero no va a ser ella quien determine ese canon o ese quantum de cuánto tiene que ser. Ningún caso, ni en prepaga, ni en obra social, una situación de discapacidad, ni anterior a la afiliación, ni sobreviniente puede ser causal de baja ni de desafiliación. Esa es mi humilde aclaración. Doc, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí. Disculpen. Bueno, sobre lo que decía el doc, primero, varios ítems de incluir, creo que sería difícil también, porque, a ver, sí le digo porque yo tengo que incluir, soy traumatólogo cardíaco, y tengo que incluir porque desde la pensión te hace un descuento, pero es muy mínimo, no sé si es del 4%, por ahí. Es muy difícil que una obra social, si dependes de eso, o una prepaga, te acepte con ese nivel de descuento. Porque, a ver, tenemos la conciencia de que una pensión por discapacidad no supera actualmente los 125.000, 130.000 pesos.
O sea, si te tiene que hacer una obra social, una prepaga, un descuento, debería ser, creo que casi el 40-50% de eso. Es muy difícil. Y luego también, con respecto a las personas con discapacidad, creo que y también citando un poco lo que dice la doctora, de lo que es la diferencia entre una persistente y una discapacidad con la que uno nace, o sea, una discapacidad y una incapacidad, que es muy distinto. También, a ver, tengamos en cuenta que si hablamos de un tema de compensación entre afiliados, del uso o no de la obra social, también la obra social te va a poner, cuando al momento de incluirte, más allá de la tarifa diferencial, supongamos, con este ejemplo, que una prepaga o una obra social te pide, por darte una cifra, 30.000 pesos. Una persona normal, bien. Ahora, cuando tenés una discapacidad o una incapacidad, por ejemplo, yo estoy en el programa del Estado, pues, con el 100% de cobertura de una persona trasplantada, te cubre el 100%, el CUCAI te cubre el 100%, te cubre el 100% de la medicación. Pero cada medicación está, por mes, si tú tuvieras que pagar, está saliendo aproximadamente 170.000 pesos cada una de las medicaciones por mes. O sea, económicamente no sé si a la prepaga o a la obra social le convendría, a ver, es un desmedro económico hacia la obra social si tiene que pagar, supongamos, 2 o 3 medicamentos por una persona por mes. Y si tienen que cobrar un canon, por ejemplo, solidario o extra, sería mucho mayor, diría yo. Por eso te digo, este decreto, más allá de todo, falta en regular muchas de esas cosas. Tiene muchas falencias en esas cosas, o vacíos, o lagunas, como se puede decir, que hay que afinar bien en la regulación. Luego, cuando se regule, espero que, como opinión personal, espero que existan esas salvedades. Y todo. Disculpen la... Claro, gracias. Bueno, gracias, Muchas Franco. gracias. Tenemos varias preguntas más todavía por responder, así que, bueno, queremos dar espacio a todas, si podemos, por el tiempo y el tiempo de todos, digamos, para... ¿En qué situación quedan los que tienen PAMI y las obras sociales provinciales cautivas? Esta es una pregunta que se respondió en parte con lo de incluir salud, pero bueno, es una situación también particular. Bueno, en ese caso, perdón, María Melacrino creo que había hecho referencia, ¿no? En el caso de las provincias se supone que tendrán que adherir o no a este DNU, ¿no? Y los decretos reglamentarios. Claro, bien. ¿Algo más? Como bien decía Valeria Roberto, no nos olvidemos que el plan de regulación que estamos haciendo a foco en este momento tiene que ver y apunta a lo que implica las entidades de salud a nivel nacional. Y como bien decía Valeria, la doctora Melacrino, que realmente fue como medio un pasaje loco de tener que ver esos 3 decretos reglamentarios, esto va a provocar que a posterior las provincias también tengan que comenzar a ver cómo lo acepta o no lo acepta, o cómo adhiere o no con respecto a algunas situaciones, por el hecho de que como esto recién comenzó en diciembre, por un lado, entró en vigencia, y ahora tenemos los decretos que salieron exactamente hace 24 horas, es día a día va a salir una situación nueva, van a salir interrogantes y obviamente va a ser el trabajo de los abogados para poder hacer los reclamos a través de los amparos y todo lo necesario para satisfacer las pretensiones de los beneficiarios. Esto es un camino
muy largo y va a depender de la conciencia que tenga el abogado, no solamente para estudiar, sabemos muy bien que esto es una profesión de estudio diario, nunca agotamos el estudio y sobre todo con el compromiso que implica defender el derecho de los clientes con problemas de salud y sobre todo con lo que implica el colectivo de la discapacidad. Perfecto. Acá en YouTube, que pido disculpas primero por los problemas que hubieron en el inicio, que no se escuchaba bien, pero les quiero aclarar, antes que terminemos, que se va a subir el video completo con una buena calidad. Ya mañana va a estar en el canal de YouTube del Foro de Abogados y ahí lo van a poder seguir. Así que lo que no pudieron escuchar al inicio, si quieren ver de nuevo esta charla o quienes no han estado hoy la quieren ver después, va a estar disponible. Desde el YouTube nos pregunta Jorge Fernández Guzmán, ¿la finalidad del decreto es llevar a la salud a la privatización? ¿Llevar a la salud a la privatización? En los 90 hubo intentos de privatizar la salud y algunas provincias realizaron pruebas pilotos. Comenta. ¿Cuál es la mirada de los disertantes, Vale, Roberto y Mariana, en relación a lo que nos pregunta Jorge Fernández? Mi respuesta a la pregunta que me hacían, en el sentido de si una persona podía, con discapacidad, más allá de que estuviese en incluir salud, quizás yo vi ese detalle importantísimo. Yo dije que el espíritu de la desregulación de la economía, todo el decreto de necesidad y urgencia, así lo deja claro, es ir a, digamos, una liberalización y una, digamos, una potencialización de los convenios entre particulares, de los arreglos entre particulares, sin regulación del Estado, que el Estado participe lo menos posible. Lo dicen todos y cada uno de los integrantes de este gobierno, empezando por el titular del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Ese fue el sentido de mi respuesta cuando se preguntó. Si uno sigue ese criterio, digamos, sigue el hilo del discurso oficial, es que vamos hacia una privatización casi, no digo total, pero casi absoluta, quedando un pequeño remanente para lo que serían el sistema público de salud, donde van a ir a parar a aquellas personas que realmente no tengan posibilidades de estar en una obra social o de estar en una prepaga. Eso es lo que entiendo yo. Es decir, sin hacer una merituación de si es bueno o es malo, para no entrar en polémicas de carácter ideológico. Entiendo que la filosofía del decreto, del DNU y de la política económica es esa, ir hacia una potencialización de las actividades privadas, del sector privado, con la menor carga estatal posible, ¿no? Con el menor control posible del Estado. Y bueno, ahí entonces la salud, que es una de las obligaciones fundamentales que tiene el Estado para sus ciudadanos, junto con la defensa, ¿no es cierto?, y la educación, se van a ver, digamos, bastante restringidas. No digo que va a ser una total privatización, pero un gran sector sí se va a privatizar. Ya está privatizándose. Bien, bien. ¿Algún aporte más? ¿No? Bueno, tenemos más preguntas. ¿Qué pasará con las prestaciones básicas para las personas con discapacidad? Habla de la cobertura al 100%. Entiendo yo que con esta regulación de las obras sociales, no sé, ¿qué Bueno, si me permiten, la contesto rápidamente, si no, esta noche vamos a estar todos cenando juntos. No se ha modificado aparentemente eso, la integralidad de la cobertura de las prestaciones por discapacidad sigue siendo justamente una obligatoriedad tanto para obras sociales como para empresas de medicina privada. No ha habido ninguna modificación al respecto. Bueno, y sumamos la última, así damos por concluida esta reunión, que ha sido positiva porque hemos dado un avance. Ante esto como una consulta de qué harían en un caso concreto, ante una consulta de optar por una obra social o prepaga, ¿ustedes qué sugieren?
Me gustaría que cada uno de los tres dé su opinión en esta última pregunta, que puede ser distinta o pueden opinar igual, pero para conocerlo. Y bueno, y si te parece, Roberto, después damos un cierre a esta jornada y hacemos Es nueva muy, invitación. es muy difícil responder esa pregunta porque va a depender de qué te ofrece cada obra social y qué te ofrece la prepaga y cuál es tu situación económica como para acceder a esas prestaciones, ¿no es cierto? Yo creo que no se puede dar una respuesta ni por sí ni por no o por, digamos, en favor de uno u otro sector. Depende de cada uno, depende de la economía de cada uno y depende de la oferta, ¿no es cierto? De las ofertas que haya. ¿Qué te ofrece cada uno? ¿Qué te ofrece la obra social? ¿Qué te ofrece la prepaga? La verdad, muy buenas preguntas todas las que han hecho, ¿eh? Un Sí. placer tener este feedback del público. Yo lo que agregaría a lo que Bien. dijo Roberto es lo siguiente: cuando a mí me consultan en el estudio muchas veces, yo les sugiero cuál es su lugar de residencia y en el caso que vayan a optar por una obra social, que se fijen en el nosocomio que generalmente se atienden o con los médicos que generalmente se atienden, si trabajan con esa obra social. Yo creo que eso es uno de los elementos a tener en cuenta al momento de tomar esa decisión o incluso de cambiarse, en este caso con la posibilidad de cambio, porque sabemos que las empresas de medicina privada en líneas generales atienden en todos los nosocomios, en todos los centros de salud, pero por ahí las obras sociales no. Entonces, tratar de ver eso para que les resulte después cómodo, y no solo cómodo, sino útil esa elección. Perfecto, como bien decía el doctor Roberto, y me quedo un poquito con lo que me dejó en pie, yo creo que es una pregunta bastante amplia porque también hay que ver el caso concreto con respecto al cliente, que es un futuro paciente o es un paciente. También hay que analizar la situación de salud y qué tipo de prestaciones va a necesitar. Y como bien dice la doctora Valeria, también hay que verificar los lugares a dónde está más próximo para poder ir al médico correspondiente, porque no todos tienen la misma amplitud geográfica, por así decirlo, pero amén al factor económico, que es todo. Yo creo que también hay que ver la situación de salud y cómo es el núcleo familiar de esa persona que está por elegir y qué contención tiene con su grupo familiar de referencia. Perfecto, muchas gracias a todos. Ahí veo que Fabricio ha levantado la mano, pero si es breve porque estamos por el cierre ya. Dale. Sí, lo mío es cortito. Entre dos obras sociales, porque digamos, yo trabajo en la provincia y tengo la obra social de la provincia y a su vez tengo la obra social de los abogados. Ahí, digamos, ¿qué me convendría elegir? O sea, ahí comparto lo que dijo el doctor que nunca me acuerdo el nombre, que Es Negrossi. mezquino el doctor. estaba con el teléfono, digamos, cuál es la mejor, qué me ofreció una y qué me ofreció otra, digamos. Está en qué mejor condición económica y qué prestaciones me ofreció una y qué prestaciones y en qué condiciones económicas está la otra. Siempre va a estar mejor la de los profesionales, porque la del Estado siempre va a estar un poquito más complicada con el dinero, salvo que tengan otra opinión. Nada más. Bien. Bueno, gracias Fabricio. Roberto Villallandre, si querés hacer el cierre de esta actividad que vos estás coordinando. Y Sí, te- sí. sí, No, perdón, te interrumpí, decime, vale. bien, los Decía- invitamos a participar. Ah, En primer lugar, la semana que viene, el 28 de febrero, a las 18 horas, de la charla informativa de la carrera de especialización en discapacidad y derechos. Así pueden conocer más en qué consiste, y comentarles rápidamente que es una propuesta interdisciplinaria por Zoom, así que pueden seguirla porque acá hay gente de todos lugares del país que han estado saludando y agradeciendo y felicitando, y también en YouTube. Así que agradecerles eso y comentarles que la carrera es una propuesta interdisciplinaria, así que es muy valioso que se sumen
trabajadores sociales, psicólogos, médicos y demás profesiones afines al campo de la discapacidad o que trabajan y que están interesados. Así que en esta charla informativa van a poder conocer más de parte del equipo de la carrera. También, Roberto, ¿cuándo es la próxima jornada de este ciclo de estas El 21 de jornadas federales? marzo, 21 de marzo, ¿no? El 21 de marzo. En la Bueno, próxima ahí prejornada. sí, Correcto. estarán disertando el doctor Fernando Contegrán del Foro de Abogados de San Juan, la doctora Mariela Peña del Colegio de Abogados de Santa Fe, el doctor Fabricio Trocero, que está acá en el Zoom, del Colegio de Abogados de Venado Tuerto, y la doctora Julia Canet del Colegio de Abogados de Rosario. El tema, como ya lo comentaron, es amparos por aumentos de prepagas, vinculado también con todo este tema. Así que hay mucho para hablar también y han habido muchos casos que seguramente estos colegas nos van a acompañar y nos van a acercar en esa oportunidad. Y finalmente, no la última invitación, Sí, por ahora. te están pidiendo el mail, vale. Te escribas el mail que están pidiendo para la charla informativa. O por lo menos El eso mail entendí para en la el charla chat. informativa, Roberto, ¿lo querés decir vos? Para la charla informativa, posgrado, a ver, corregime, posgrado.discapacidad, ¿no? @derecho.uba.ar, ¿correcto? Así es. Sí. Posgrado.discapacidad @derecho.uba.ar. Yo quería Así aprovechar, Valeria, para agradecerle mucho a mi querido amigo, el doctor Juan Seda, el haberme dado la oportunidad de participar y presentar a esta maravilla de disertantes que tuvimos hoy, y agradecerles a ellos, a los disertantes, y a vos, Valeria Recabarren, por tu tarea de coordinación y trabajo tan exhaustivo desde ya diciembre del año pasado. Así que muchas gracias por el apoyo y la ayuda que me has brindado en lo personal y para todos. Y finalmente, gracias Roberto, y también finalmente les vamos a llegar a acercar también la información de que se presenten si quieren participar en las jornadas nacionales del 9 y 10 de mayo activamente con una ponencia. Será muy valioso en los distintos ejes que están pensados, y ahí podrán participar en esta actividad de ponencias que va a ser virtual, y también estar presente en los paneles que se van a proponer en ese momento, que van a ser en la UBA. Así que el 9 y 10 de mayo nos encontramos en la UBA, en la Facultad de Derecho. Ahí van a ser estas jornadas justamente donde nacen en el año 2013, ya llevan más de 10 años. Y la particularidad que tiene este encuentro federal que tenemos nosotros es que estas jornadas se han desarrollado en varias oportunidades en distintas provincias de la Argentina, en Neuquén, en el 2019, 2018, perdón, en Córdoba 2019, en San Juan 2022 y en Corrientes 2023. Así que bueno, esta vez en todo el país se va a concentrar en Buenos Aires y ahí estaremos compartiendo estos espacios que son muy valiosos y generando intercambios. Así que bueno, los esperamos y nos vemos el 21 de marzo. Muchas gracias al doctor Seda y a todo el equipo, a todos los disertantes y a todo el equipo federal que está participando, colaborando, como Paola Cardillo, que me ha estado pasando preguntas y demás. Así que hay un equipo atrás, somos varios, así que es muy valioso. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, buenas todos, que noches. tengan buenas noches. Igualmente, gracias. Chao, buenas noches. Muchísimas Buenas gracias. noches. Chao. Saludos. Chao. Gracias a todos. Perdón por los errores técnicos. Gracias. Son cosas que Saludos, pasan. chao, chao. Chao.